Bien, vamos a continuar, Jenny, con el tema. Ya irán entrando tus compañeras, espero que sí. Y espero que la máquina no se me cuelgue. A veces ese es el inconveniente. Bien, el tema que vamos a continuar haciendo es emulsiones. ¿Qué son las emulsiones? Son sistemas donde vamos a mezclar dos líquidos. Para que tengas idea, emulsiones es cuando mezclamos agua con aceite, ¿no? Tenemos dos líquidos que normalmente no se van a juntar. Siempre que los agitemos, porque en el momento que los agitamos, como que van a quedar muy mezclados, va a pasar un tiempo y se van a separar, ¿no? Entonces ahí es donde se ha roto esta emulsión. Y cuando están unidos, cuando están totalmente dispersos uno en el otro, vamos a tener la emulsión propiamente dicha. Entonces, aquí en las figuras vemos, ¿no?, cómo se van separando en gotitas. En la parte del medio están más dispersas, ¿no? Igual en la última, y en la figura del inicio vemos que están más separadas las fases. Bien. Entonces, siempre que tengamos una emulsión, vamos a pensar en dos líquidos, uno aceitoso y otro acuoso. Uno que se disuelve en grasas y otro que se disuelve en agua. Bien. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestros cosméticos, que es para eso que estamos haciendo todo este estudio, vamos a tener, que son emulsiones básicamente, ¿no? Tienen mezcladas otras sustancias, como vimos la clase pasada, que pueden ser geles, que diga coloides, que pueden ser suspensiones, que pueden ser soluciones, pero en vista de que nuestra piel tiene un manto hidrolipídico, tenemos que ponerle también componentes grasos. En ese sentido, casi todos los cosméticos tienen una mezcla de agua y una mezcla de aceite. Aceite desde los más líquidos a los más sólidos, que serían tipo pastas, tipo sebos, ¿no? Y estas mezclas de aceite con agua o de grasa con agua siempre son emulsiones. Cuando nosotros hacemos estas emulsiones vamos a buscar que sean, que tengan ciertos atributos por lo que se hacen atractivas al usuario. Es decir, que sensorialmente sean agradables, ¿no?, tanto a la vista como al tacto. En ese sentido, el aspecto debe ser agradable, no debe verse cortado, no debe verse separado, feo, ¿no? Que tenga una facilidad de aplicación, es decir, que corra con facilidad sobre la piel. También se busca que tenga estabilidad físico-química y microbiológica. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo la emulsión, es decir, mi crema, mi loción, mi leche limpiadora, lo que fuera, no quiero que se esté cortando, o sea, no quiero que cada vez que la voy a usar tengo que agitarla. Imagínate una crema que cada vez que yo tengo que usarla la voy a tener que estar mezclando, la voy a tener que estar manipulando para podérmela aplicar. No buscamos eso, ¿no? Sino buscamos que tenga estabilidad. Y también que tenga estabilidad microbiológica. Esta estabilidad microbiológica quiere decir que tenga ciertos conservantes que permitan que yo la pueda tener mucho tiempo, sin que me vaya a perjudicar, sin que tenga crecimiento de bacterias que al final me van a afectar la piel o van a afectar también el producto. Voy a sentirle ciertos olores desagradables si es que hay crecimiento de bacterias, por ejemplo. O que me genere de repente hongos en la piel. Eso es totalmente inaceptable. Entonces nosotros en estas emulsiones, en estas cremas y productos, vamos a buscar que tenga estabilidad tanto físico-química, que no se vea diferente a como lo hemos comprado, sea en color, en aspecto, y que también tenga esta estabilidad microbiológica, que no tenga contaminación de microorganismos. Por otro lado, se busca que se absorba fácilmente por la piel, porque cuando nos ponemos cualquier cosmético,
me refiero cosmecéuticos, no me refiero a los cosméticos de maquillaje. Los de maquillaje sí queremos que se queden sobre la piel, al contrario, que no se vayan. Pero en el caso de las emulsiones, que serían las cremas o todos estos productos que utilizamos para mejorar nuestra piel, lo que queremos es que se absorban, porque de nada me sirve ponerme una crema que me va a quedar toda la piel grasosa, que no, más bien va a ser oclusiva, no va a dejar que se oxigene bien mi piel o que transpire bien mi piel, y de repente me pongo algo, una blusa, algo, y se va a salir todo en la blusa, me va a manchar todo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que se absorba para que al final yo tenga un beneficio de ese producto, que es lo que se busca. Bien, ahora vamos a tener distintos tipos de emulsiones. Como vimos, en estas mezclas agua-aceite, bueno, las que vimos acá al comienzo, es más agua que aceite. Si te fijas, bueno, en el primer caso, se nota que la parte de abajo es agua y lo que está flotando es aceite, ¿no? En el segundo caso está agitado. Y en el tercer caso, se pareciera que fuera lo contrario, que fuera aceite lo que tenemos en mayor cantidad y el agua que se está adicionando de a pocos. Por eso es de que se ve medio amarillo todo y el líquido que se está adicionando se está yendo un poco hacia abajo, pareciera. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros mezclamos agua con aceite, el agua siempre se va a ir a la parte baja o el aceite a la parte de arriba. Entonces, cuando nosotros tenemos estas mezclas o emulsiones de agua con aceite, uno de los dos componentes va a estar en mayor cantidad. Entonces, vamos a decir que el que está en menor cantidad va a estar dentro del de mayor cantidad. ¿Por qué? Porque va a estar en gotitas pequeñas dentro del que está en mayor proporción, ¿no? En este caso tenemos aceite en agua. Sus siglas en inglés son O/W o oil in water, ¿no? Porque los que están en gotitas son las partículas de aceite. Las que están en gotitas son las partículas de aceite y que están en una masa de agua. Y aquí lo vemos, ¿no? La masa de agua generalmente siempre la vamos a ver diagramada de celeste. Y ya, no te escucho. Tenía abajo mi micro, si es que por A o B me has hablado, no te había escuchado, disculpa, mi parlante. Pero sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí lo escucho bien. Ok, gracias, Jenny. Bien, entonces tenemos que el agua es la que está en mayor cantidad y es la fase dispersante, mientras que la fase dispersa es la que está en menor cantidad en gotitas y en este caso es el aceite. Si te fijas, rodeando a la gota de aceite tenemos el emulsionante. El emulsionante, vamos a ver, también se conoce como tensioactivo. Tensioactivo quiere decir que va a reducir la tensión superficial que hace que se separe el agua del aceite. Al reducir esta tensión, permite que se formen estas gotitas de aceite y no se junten nuevamente. Bien, entonces el tensioactivo o emulsionante, lo voy a explicar dentro de un ratito, pero tiene esta característica que tiene como unas colitas hacia la fase oleosa, es decir, al aceite, y unas cabecitas hacia el lado del agua. Ya tiene esa característica. Bien, entonces esta emulsión agua en aceite, no, perdón, aceite en agua, suelen ser emulsiones sueltas, emulsiones que no son grasosas, que se absorben relativamente fácil en la piel, son refrescantes y
es la mayoría de las cremas, de las lociones, tienen esta característica, ¿no? Son mezclas de aceite en agua. En cuanto a su conductividad eléctrica, obviamente es alta porque el agua conduce bien la corriente eléctrica, sobre todo cuando tiene sales, porque se ionizan. Recordemos un poco lo que eran los iones. Bien, cuando más bien invertimos estas proporciones, tenemos la emulsión de agua en aceite. En este caso, el aceite va a estar en la parte externa. Me voy a poner. El aceite va a encontrarse en la parte externa o fase continua o dispersante, y las gotitas van a ser de agua. Simplemente la única diferencia es la proporción. En este caso de agua en aceite, yo voy a tener más aceite que agua. Y obviamente al tener más aceite que agua, este tipo de emulsiones va a ser más grasosa, más oclusiva, y es más que todo indicado para principios activos que son solubles en aceite. Se usa más para este tipo de principios activos. ¿Que se absorbe mejor hasta cierto punto? Sí, porque absorbemos mejor las sustancias grasas de peso molecular pequeño. Entonces, vamos a tener que este tipo de absorción va a ser fácil en la absorción transepidérmica. Es decir, bueno, en la transaxial, ya se me fue el nombre. Cuando pasan entre las células, no directamente, sino a través de los espacios que dejan las células de la piel, es la absorción más fácil para las sustancias que son aceitosas. Y esta absorción también es más rápida en el sentido de que no atraviesa membranas. ¿Ya? Entonces, para principios activos pequeños e hidrosolubles es excelente este tipo de preparados. Bien. En cuanto a la conductividad eléctrica, bueno, no conducen bien la corriente eléctrica. Luego tenemos emulsiones múltiples. Son emulsiones dentro de emulsiones. Es decir, ya tenemos una solución, mejor dicho, una emulsión, aceite en agua o agua en aceite, y le vamos a agregar más o sea, ya se formó la emulsión con su tensioactivo o emulsionante que teníamos. Y le vamos a agregar más cantidad de la fase dispersa. Por ejemplo, si tenemos una emulsión, como en el primer caso, aceite en agua, le vamos a agregar más agua. En este caso, el agua va a formarse, como va a estar en mayor cantidad, va a pasar a ser la fase continua. Y va a englobar este tipo de gotas que son más pequeñas, mejor dicho, más grandes, y en su interior tienen las gotas más pequeñas. Igual al revés, ¿no? Si yo tengo una emulsión, agua en aceite, y le agrego más aceite, el nuevo aceite que le estoy agregando va a englobar pequeñas gotas de la otra emulsión. Un poco, quizás me enredo hablándolo, pero mirando los diagramas se puede observar cómo es que se forman, ¿no? Mientras los otros eran simplemente gotitas sueltas, acá vemos gotitas dentro de gotitas. En el primer caso vemos la W de agua, que va a formar una fase externa, continua, y la W1, esa es la W2, y la W1 va a ser una fase dispersa dentro de gotitas de aceite. Igual en el segundo ejemplo, donde le vamos a agregar más aceite a una emulsión que ya era agua, que diga, sí, pues,
agua en aceite. Watering oil, agua en aceite. Entonces, estoy mal, un aceite en agua. Y le vamos a agregar por segunda vez aceite. Entonces vamos a tener que tenemos gotitas muy pequeñas de aceite que están englobadas en una gota más grande de agua y esta a su vez está englobada en una fase más grande de aceite. ¿Y para qué hacemos esto? Hacemos esto porque mientras más pequeñas sean las gotitas, más fácil va a ser su absorción. Por eso es de que nos complicamos un poco la vida en hacer que estas emulsiones sean lo más pequeñas, las partículas lo más pequeñas posible. Bien, acá tenemos una crema que es la Cold Cream. La Cold Cream es un tipo de emulsión que utiliza como emulsionante la cera de abeja y, bueno, es un ejemplo, ¿no? De emulsión. Utiliza agua de rosas, aceite de oliva y ha sido el primer tipo de emulsión preparada. Por eso es que es una emulsión clásica. Y como la vemos, es una crema un poquito espesa, si la probamos es un poquito grasosa y sirve de vehículo para otros principios activos grasos. Agua en silicona. Agua en silicona, ¿qué es? Es otro tipo de emulsión donde la silicona hace las veces de grasa, ¿no? En este sentido, tanto puede haber silicona en agua como agua en silicona. No puede ir en cualquiera de los dos sentidos. Este tipo de emulsión tiene un buen esparcimiento, tiene un efecto refrescante y da una sensación ligera al tacto, ¿no? En realidad dicen que las siliconas suelen ser muy oclusivas, entonces no es muy recomendable, ¿no? Sobre todo en lo que sería agua en silicona. Pero silicona en agua podría ayudar bastante a impedir la evaporación de agua, ¿no? A proteger la piel. Luego tenemos las microemulsiones. Micro es pequeño, ¿no es cierto? Entonces, mientras más pequeñas sean estas gotitas que se van a formar, vamos a tener mejor absorción del principio activo, porque van a pasar más fácil entre los espacios de las células. Recordemos que esa es la manera como se absorben, lo hemos visto en la clase pasada, cómo se absorben los principios activos, ¿no? A través de las células, no pasando a través de ellas, sino entre ellas, ¿no? En ese sentido, mientras más pequeñas son las partículas, mejor es la absorción. Acá tenemos el ejemplo de los geles transparentes, que son lipogeles que contienen tanto aceites y grasas, y estos producen brillos. Por ejemplo, los encontramos en perfumes en gel, geles de baño, geles protectores y geles protectores solares. Luego tenemos la nanoemulsión, que es más pequeña aún, y como vemos está mucho más dispersa. Incluso se ve medio lechosa. Y en la primera se ve un poco gelatinosa la apariencia que presenta. Bien, entonces aquí un poquito para recordar los componentes de la emulsión. Tenemos la fase dispersa, que son las pequeñas gotitas, ¿no? Las que están en menor proporción. La fase continua o dispersante, que sería la que se encuentra en mayor cantidad y que le da las características de ser más grasosa o más acuosa. Y tenemos el emulsionante. El emulsionante, que es el tensioactivo, que mencioné hace un momento, que es una sustancia que disuelve tanto agua, como, mejor dicho, se disuelve tanto en agua
como se disuelve en grasa. Entonces, al tener esa ambivalencia, va a hacer que se separen las gotitas de agua en aceite o de aceite en agua. Acá vemos un poquito lo que mencioné hace un momento, que los tensioactivos o emulsionantes tienen una cabecita y una colita, ¿no? No sé si recuerdas aquí, ¿no? Todos los emulsionantes tienen una cabecita que va a estar del lado del agua y tienen unas colitas que van a estar del lado del aceite. ¿Y eso por qué? Porque las cabecitas son hidrofílicas o hidrófilas. Es lo mismo, hidrofílica o hidrófila. ¿Qué quiere decir? Que tiene afinidad por el agua. Normalmente esta cabecita forma iones y los iones se disuelven muy bien en el agua. Entonces tenemos tensioactivos no iónicos, que son partículas pequeñas, las cabecitas, que no forman iones, pero que son solubles en agua. Luego tenemos los tensioactivos aniónicos. Anión, ¿te acuerdas? Era cargas negativas. Entonces, esta carga negativa va a dar la característica aniónica del tensioactivo, o catiónico si tiene carga positiva, o anfótero si tiene carga negativa o positiva. En el caso de la colita hidrófoba, las colitas son cadenas de hidrocarburos que se disuelven en grasas. Entonces, estas cadenas simplemente van a hacer que el tensioactivo jale la grasa, ¿no? Estos tensioactivos se utilizan bastante para formar las emulsiones, pero también se pueden utilizar como para limpieza, ¿ya? En sí los detergentes y los jabones son tensioactivos. Bien. Entonces tenemos esta parte. Ahora, hay tensioactivos como emulsionantes, ¿no? Como vemos, van a disolver tanto la parte oleosa como la parte acuosa. Oleoso quiere decir que disuelve grasa o es grasoso, y la parte acuosa es de que se disuelve en agua. Entonces, para formular cada tipo de emulsión, vamos a ver que necesitamos un emulsionante, ¿no? Y se han visto este tipo de características en los emulsionantes. Por ejemplo, el balance hidrófilo-lipófilo. Hidrófilo ya dijimos que se disuelve en agua, y lipófilo que se disuelve en grasa. Va a haber un balance. En algunos casos, unos tensioactivos van a ser más solubles en agua y en otros más soluble en grasa. Entonces, esto va a hacer que lo podamos poner en una escala del 0 al 20. Y cuando más alto es el valor, más soluble va a ser en agua. ¿Ya? Ese es este balance hidrófilo-lipófilo, que de repente lo vas a poder ver en alguna literatura. Entonces, ya sabes que se refiere a una tendencia a ser soluble más en agua que en grasa. Mientras más alta sea la escala, más soluble en agua va a ser el tensioactivo. Después tenemos la temperatura de inversión, que sus siglas son PIT, que en inglés es Fast Phase Inversion Temperature. Bueno, ¿qué quiere decir? Que a determinada temperatura yo puedo invertir las fases de la emulsión. Por ejemplo, en este caso, yo voy a tener la esencia de canela, que está como rosadito. Tengo el Twin 80, que es el tensioactivo,
y en la parte amarilla es agua. Cuando le aumento temperatura, el mass twin, voy a tener que se invierten las fases. Y esto es aumentando la temperatura. No, esto es aumentando la temperatura, perdón. Ay, otra vez me gana el tiempo, no sé en qué se va. Ya. Aumentando la temperatura voy a tener que se invierten las fases. Y en la parte externa de las gotas van a quedar la esencia de canela, cinnamon oil, y en la parte interna de las gotitas va a quedar el agua. ¿Y esto por qué se da? ¿No? Porque si yo aumento la temperatura, se va a invertir. Porque en el agua, al aumentar la temperatura, la energía cinética va a hacer que se expanda, al igual que en en las otras moléculas de grasa. Siempre cuando hay un aumento de temperatura, las moléculas empiezan a vibrar, ¿no? Y esto va a hacer que se expandan y algunas se expanden más que otras. En este caso, se van a expandir más las partículas de grasa. Y al revés, ¿no? Cuando yo disminuyo la temperatura, va a cambiar y va a retornar a como era al inicio. ¿Ya? Entonces, esa es la temperatura de inversión de fase. Bien. Ahora vemos qué son las micelas y los liposomas. De repente has escuchado acerca de este tipo de, sobre todo liposomas, ¿no? Las micelas y liposomas simplemente son estas partículas que se van a formar cuando tenemos los tensioactivos. Aquí vemos las cabecitas, los circulitos blancos, que son las cabecitas de los tensioactivos, y las colitas. Cuando forman una partícula, como la vimos hace un momento, son micelas, son las más pequeñas. Mientras que los liposomas serían un poco como estas emulsiones. Estas emulsiones estarían más que todo formadas por liposomas, donde tenemos doble este de acá. Agua, aceite y agua más adentro. Entonces, esos serían los liposomas. Agua afuera, aceite en medio y agua más al medio. Esta bicapa que vemos aquí es una bicapa lipídica de las células de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos que hay principios activos en liposomas o en micelas, es más fácil de que se inserten en las células para que se puedan absorber directamente. Bien, cuando una emulsión pierde estabilidad, vamos a tener que puede pasar una cremación, una sedimentación, una floculación o una coalescencia. En estos casos, va a perder su aspecto inicial, ¿no? En el caso de una cremación, las partículas de menor densidad van a subir, o sea, se van a separar, ¿no? Y se va a ir la parte grasosa a la parte, arriba, ¿no? Al lado superior, y vamos a tener dos fases, en cierto modo, no en todo, ¿no? Pero un poco que se va a separar una grasa en la parte alta. En sedimentación, más bien, sucede algo similar, pero lo que vamos a ver es que las partículas más pesadas se van a ir abajo. En la floculación hay un desbalance más bien de cargas y va a hacer que se separen, pero que no se vean separación ni arriba ni abajo, sino como grumos. Y en la coalescencia, las partículas de la fase interna se combinan con otras partículas mayores y dan lugar también a partículas que se unen. Es como la floculación, pero más grandes serían los coágulos que se van a formar.
También a esta coalescencia se conoce como anillo de Oswald. En ninguno de estos casos vamos a tener un cosmético ya con buenas características, ¿no? Porque ya han perdido su estabilidad. A veces con calor se puede recuperar un poco este tipo de daño que se forma. Por ejemplo, en el caso del cremado, a veces con agitación y calor se puede recuperar las características iniciales del producto. Pero cuando ya hay una alteración más grande, un cambio de color, ¿no? Olores desagradables, es preferible ya no utilizar este tipo de emulsión. Bien. Quería avanzar un poquito de los componentes de los cosméticos. A ver un poquito. Es un avance simplemente, ¿no? Vamos a ver la próxima clase lo que son los principios activos, los excipientes y los aditivos. Estos son los componentes de todos los cosméticos. Y en líneas generales, el principio activo es toda sustancia que nos va a brindar el efecto que queremos, ¿no? Si queremos, por ejemplo, una limpieza, el principio activo es el componente que va a hacer la limpieza. Si queremos un efecto antioxidante, el principio activo va a dar el efecto antioxidante. Si queremos un bloqueador solar, esa sustancia que va a repeler los rayos solares va a ser el principio activo. Luego tenemos los excipientes. Los excipientes son todas las sustancias que utilizamos como vehículo, por decirte. Yo quiero ponerme un bloqueador solar, pero está muy concentrado y si me lo pongo en un sitio no va a correr. Yo utilizo un excipiente para diluirlo y que cuando me lo aplique en la piel quede de manera homogénea, quede bien esparcido. El conservante ya dijimos que son sustancias que van a impedir que se nos deteriore el producto. Y los aditivos son todas las sustancias que van a ayudar a que mejore el aspecto de nuestro producto, como puede ser el color, el olor, la consistencia misma, ¿no? Que sea, por ejemplo, una espuma, que sea, no sé, que sea espesito, ¿no? Esas cositas nos las dan los aditivos. Bien, entonces eso es más o menos lo que vamos a ver la próxima clase. Bien, ya ni nos hemos quedado solas, no sé, tus compañeras están viniendo en otras clases. ¿Compartes con ellas otras clases? Bueno, yo ahorita estoy solamente con las clases virtuales porque ya completé las prácticas. Ya. He estado con una compañera. También sabe entrar a las clases, pero pues, no sé qué ha pasado. Y sí, con más comparto las clases virtuales. Pero como le digo, el Ya. lunes tampoco han entrado a la clase. De repente es por fiestas. A ver, voy a preguntar de todos modos en el WhatsApp qué ha pasado. Espero que sea por fiestas y si no, pues, para hablar con la Miss Ángela, ¿no? De repente postergarlo, no sé, para que no pierdan. Ok, Jennifer, de todos modos, muchísimas gracias porque has estado acá y bueno, te deseo que pases una muy bonita Navidad con tu familia y que todo sea bendiciones en tu hogar. Feliz Navidad. Gracias, Miss. Igual para usted. Feliz Navidad. Gracias, gracias. Y ya pues vamos a ver si la próxima clase sí entran y para seguir y si no pues pasarlo a la